y empezaré compartiendo contenido. ¿Ven mi pantalla? ¿Sí? Hola chicos. Hola. Sí, profe. Ah, bueno. Gracias. Bien. Vamos a hacer esta clase en las siguientes sesiones. Voy a hacer una introducción a lo que es el tema de esfuerzos. Luego, pues ustedes, algunos me mostrarán el ejercicio y me lo enviarán, que teníamos programado para hoy. Y luego proseguimos con nuestro tema de esfuerzo. Entonces, nosotros teníamos ya que era una fuerza interna. Pero vamos a suponer ahora que lo que tenemos es una barra cargada axialmente. Por ejemplo, tenemos esa barrita y esa barra está cargada axialmente con estas fuerzas. ¿Ve? Y entonces se genera un estado que llamamos tensión. Pero yo quiero ver qué pasa internamente en la barra. Entonces, si quiero ver qué pasa internamente en la barra, qué está pasando a la barra, entonces hago un corte, y ese corte lo voy a hacer perpendicular a esta línea, a la longitud de la barra. Y pues hago aquí lo que le pasa a esta barrita. Aquí fue donde se hizo el corte para encontrar las fuerzas internas. Y pues definitivamente la única fuerza que va a haber interna es la normal. Esa es la fuerza que va a haber interna. Es la normal. Porque, pues si yo tuviera una cortante y hago, vamos a proponer que nuestro marco de referencia es así. Y vamos a suponer que existiesen la fuerza cortante y el momento flector. Entonces uno fácilmente por equilibrio deduce que suma de fuerzas en la dirección Y es igual a cero, y de aquí se genera que B es igual a cero, y que la suma de momentos en cualquier punto, digamos en este punto llamémoslo 1, es cero, y pues se verifica porque va a quedar que M, que es el único momento que hay, N no hace fuerza sobre ese punto, P tampoco, B tampoco, o sea que M es igual a cero. Entonces, vamos a decir que internamente, pues solamente está la fuerza N. Preguntas, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, Profe, ¿podría dar un momentico para copiar? Gracias. sí, claro. Profesor, buenas tardes. Buenas Era tardes. que yo no había podido entrar porque no encontraba el link. No encontrabas el link. El link es el mismo. El aula es el mismo, la misma, ¿no? No cambiamos. Sí, profe, muchas gracias.
Bien, entonces, pues como en una visión más general, 3D, digamos, suponiendo que la barrita es esta, la cambiamos de posición, pues por aquí tenemos la fuerza P, y en realidad N es la sumatoria de una gran cantidad de fuercitas que hay por ahí internas, se llaman las delta N. Y entonces uno lo que podría decir es que N, la fuerza interna, es la suma de los diferentes delta N que hay aplicados. ¿Cuántos hay? Infinitos, porque hay infinitos puntos ahí. Entonces, ahora voy a hacer esto más grande todavía. Por aquí está la fuerza de esa P. Y yo me voy a concentrar en un solo delta N, en uno solito. Hay más, por todas partes hay. Pero yo me voy a fijar en un solo eh, delta N que está aplicado en una pequeña área del material, una pequeña área delta A. Ahí. Y obviamente, pues van a haber tantas pequeñas áreas como fuerzas internas hay, como todas estas fuerzas internas. Y vamos a definir el esfuerzo normal. Vamos a definir el esfuerzo normal. El esfuerzo normal es causado por esta fuerza, que es normal perpendicular a la superficie. Ya lo habíamos hablado la otra vez, la primera clase, cuando hicimos como algún ejercicio o la segunda, pero aquí lo definimos formalmente. Entonces, vamos a decir que definimos el esfuerzo normal. Ya le hemos dado un nombre sigma. Y vamos a decir que es el límite cuando delta A tiende a cero, es decir, cuando esto se convierte casi en un punto, porque pues está formado de infinitos puntos, de delta N sobre delta A. Es el esfuerzo normal. Hay que calcular este límite. Y obviamente si yo quiero encontrar los diferentes esfuerzos, pues me tocará calcular los diferentes límites en todos los puntos. Pero por cálculo diferencial, nosotros sabemos que ese límite, pues es lo mismo que la derivada de la fuerza normal con respecto al área. Es decir, si yo tengo el cambio de la fuerza normal con respecto al área donde está aplicada esa fuerza normal, y recuerden que esta fuerza tiene que ser perpendicular al área, pues me genera este valor que llamamos esfuerzo normal, y que pues podrá variar, podrá ser distinto en cada punto. ¿Vamos bien hasta ahí?
Sí, profe. Good. Entonces, este es el valor real. La otra vez habíamos hablado de un valor promedio, pero este es el valor real del esfuerzo y hay que medirlo en cada punto. En cada punto. Bien. Voy a pasar de hoja. ¿Puedo? Un segundito, profe. Ok. Gracias. Dale. ¿Listo? Sí, profe. Sí, sí, sí. Bueno. Entonces, esta es nuestra definición. Nuestra definición es sigma igual al cambio de la fuerza normal con respecto al área. Esa es nuestra definición de esfuerzo. Y ese esfuerzo lo vamos a llamar esfuerzo normal. El cambio de la fuerza con respecto al área. Pero yo puedo hacer operaciones. Yo puedo decir, mira, dn es igual a sigma por dA. Si opero como diferenciales, es decir, de espejo de n. ¿Y qué harían ustedes para eliminar esta derivada? Integrar. Integrar, sí. Integrar. Muy bien. Entonces, vamos a decir, mira, ya sé quién es la fuerza normal. La fuerza normal es la integral. La fuerza normal es la integral sobre toda el área A de los diferentes sigma. Y aquí es donde uno les dice a ustedes, mira, en realidad en los cuerpos las fuerzas no existen per se. Las fuerzas son una metodología de análisis de la física. Lo que existen son los esfuerzos, porque por pequeña que sea la fuerza, tiene que estar aplicada en un área específica, por puntual que sea. Y ese esfuerzo, al ser evaluado en toda el área o en el área de región, generará un valor de la fuerza normal, la fuerza normal interna. Entonces, Profe, señor, ¿y va desde A hasta dónde? no, esto es, la diferencial es la diferencial de área, o sea que está aplicada sobre toda el área. No es una Ya, ya. integral de línea, es una integral doble, porque aquí el elemento diferencial es un elemento diferencial de área. Uno pudiera establecer, por ejemplo, que n es igual a la integral sobre un área de sigma de x de y en coordenadas cartesianas, siempre y cuando mi diferencial de área sea de x de y. Entonces yo podría estimar los límites de esta integral. ¿Sí? Es decir, algo que podríamos hacer es, este es el elemento. Yo voy a escoger el centro geométrico por aquí, el centroide. Establezco mi sistema cartesiano. Y en este sistema cartesiano yo lo voy a poner así. Yo voy a decir que esto es x, que esto es y, que este es z. Y por aquí está mi elemento diferencial. Bueno, voy a cambiar los ejes para estar de acuerdo con el plano. Voy a cambiar los ejes a
Voy a proponer que esto es X, perdón, este es Y y esto es Z. Entonces esto de aquí hasta aquí es un dx y esto de aquí hasta aquí es esto es un dy, este es un dx y de A será dx por dy. ¿Sí? Y tendría que evaluar ese elemento, esa integral doble, en toda esta región, en toda el área. ¿Sí? En toda el área. Y encontraría cuánto es la fuerza normal en la sección. Entonces aquí habría aplicado en ese diferencial de área un pequeño delta n. Un pequeño delta n. Y la suma de todos esos delta n's, pues me va a generar la fuerza interna n, que la vamos a aplicar aquí sobre el centroide. La suma de todos estos delta n's, pues me van a generar una fuerza n que va a actuar aquí sobre el centro geométrico, sobre el centroide. ¿Sí? Entonces esta no es una integral en una sola dimensión, sino en dos dimensiones. ¿Estamos? Don Juan. Sí, profe. Sí, profe, muchas gracias. ¿Ya vieron cálculo vectorial ustedes o no? Sí, señor. Eso. Entonces tenemos que pensar en integrales múltiples. En integrales múltiples tenemos que pensar. Entonces, este concepto es fundamental y lo tenemos que recordar siempre, meterlo en el disco duro, que el esfuerzo normal es el cambio de la normal con respecto al área y que la normal es la integral sobre el área del esfuerzo normal por la diferencial de área. Eso es fundamental que lo tengamos clarito. ¿Sí? Y en general, pues vamos a tener múltiples de esas fuerzas. Esa no va a ser la única delta n, va a ser por aquí, va a haber otra delta n, otra delta n, otra delta n. Y por acá abajo está la fuerza, hice un corte ahí, pero por acá abajo va a estar la fuerza externa P, en ese elemento a tensión que hice, a carga axial. ¿Sí? Y como dijimos, pues la suma de todas las fuerzas es esta normal. Y si la pongo en el centroide, pues vamos a hablar de un tipo de carga que la vamos a llamar carga axial céntrica. Actúa en el centroide. Y claro, la suma de todas estas fuerzas me va a dar la normal. Ahora, yo voy a coger este elementico, y hago sumatoria de fuerzas en la dirección Z. Igual a 0. ¿Cuántas fuerzas hay en la dirección Z? La normal. Delta N. Y Delta P. N, pero hay muchos delta Ns, ¿no? Diferente. Infinitos. Sí, eso. Entonces, la suma de todos los delta Ns será la normal. Y por equilibrio, la normal también será igual a P, ¿no? En este caso. Y pero como hay infinitos, o sea, yo podría decir que es desde igual 1 hasta infinito, ¿no? Hasta infinitos puntos. Porque hay infinitos puntos acá. Y esto es lo que los matemáticos nos ayudaron mucho y llamaron una suma de Riemann. Porque entonces aquí lo que dice esto es que la integral, una suma infinita es una integral de n es igual a n y en este caso igual a p. Y esa integral, ¿por qué es sobre el área? Pues porque los infinitos puntos están en toda esta área A, que es el área que habíamos llamado la vez pasada la sección transversal.
Y como ya sabemos quién es de n, sigma de a, pues entonces encontramos esta ecuación, ¿no? Que n es igual a la integral. Y luego encontramos que n es igual a la integral de sigma de a sobre toda el área. Entonces, ahí lo estamos verificando desde el punto de vista formal de definición y desde el punto de vista de la estática. ¿Por qué se genera? Se genera la misma ecuación, porque yo reemplazo de n por sigma de a. Entonces me queda que n es igual a sigma de a y que en este caso pues es igual a P. En este caso, no es que siempre valga la fuerza externa. Recuerden, yo siempre calculo los esfuerzos con la fuerza interna. Eso no se nos puede olvidar. Y si llamamos a esta ecuación la ecuación 1, entonces vamos a decir que 1 implica que la fuerza normal interna es geométricamente equivalente al volumen generado por la distribución del esfuerzo. ¿Cómo es eso físicamente? Es que si esta es mi barrita, y ya sabemos que hay un perfil de esfuerzo, y ese perfil de esfuerzo forma una superficie, yo qué sé, puede ser una superficie así, donde aquí están los diferentes valores de los esfuerzos. Este es sigma, y es porque cuando calculé este esfuerzo normal en este punto me dio este valor, y en este punto me dio este valor, y en este punto me dio este otro valor, entonces en general se forma una superficie. Ahí está, causado por sigma. Pero esa superficie genera un volumen. Si miran que esto es un volumen, ¿no? Todo esto es un volumen. Todo esto genera un volumen. Y ese volumen es equivalente a la fuerza normal interna. Entonces, de aquí es donde sale que la integral. Recuerden que la integral, con una integral no puede encontrar áreas o volúmenes, ¿no? Pero la integral de sigma, entonces miren que si yo digo sigma es este valor o estos valores por dA, o sea, por el área. Pero si yo multiplico esta altura por el área, pues esto me genera un volumen. Entonces, por esto es un volumen. Tiene que ser igual a la fuerza normal. Uno de los intereses fundamentales de este curso y del que sigue y de diseño, y ahí para arriba, si se quieren especializar y hacer cosas mayores, es encontrar estas distribuciones. Encontrar estas distribuciones. ¿Cómo es esta forma de esta distribución? Y me voy a permitir entonces en este momento, voy a salirme de esta pantalla, ya vamos a volver a ella. Voy a tener un momentico. Ya les vuelvo a compartir.
Y vamos a ir aquí al texto guía, al texto guía o al alterno. Entonces vamos a ir aquí a servicios de biblioteca, bases de datos, al libro. En este caso voy a buscar al alterno, a Hiveler, para que miremos una cosa. Mecánica de materiales. Eso. Entonces, voy a ir. Capítulo 3, creo que es en el capítulo 4 que necesito estar. Capítulo 4, un poquito más allá. Acá. Un poquito más. Eso. Entonces, miremos por ejemplo este par de problemas. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Entonces esta es una pieza que está sometida a una carga axial externa P, por ejemplo, este problema, y se produce esta distribución de esfuerzos. Noten que aquí dicen que de aquí a aquí, por ejemplo, es 36 kSI, y que cada cuadrito mide 6 kSI, y entonces le dan ahí como una geometría. Y lo mismo hacen en este ejercicio. Le dicen, mira, la distribución del esfuerzo sabemos que es así. La pregunta es, ¿cuánto es la carga P? Mira, en la figura se muestra la distribución del esfuerzo resultante. En este caso es así, sobre esta sección transversal. Y a partir de esta distribución determine la fuerza P. Entonces a uno, básicamente lo que le están diciendo es, aprovechando esta condición, es, yo necesito calcular esta fuerza P, pero sé que la fuerza P es el volumen generado por esta distribución de esfuerzo sobre esta área. Entonces básicamente a mí me toca calcular este volumen, es que es este mismo por 2 en este caso, y en este caso 1, y aproximado en este caso me dan la cuadrícula. Habrá casos en que si yo sé cuánto es esta función, pues podría hacerlo de manera exacta por una integral. Si no sé cuál es la función, me toca aproximarla, y si yo calculo este volumen, pues encuentro cuánto es la fuerza P. ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a mirar acá. Vamos a mirar acá. Y esto lo vamos a hablar. Esta es una barra. Esta es una barra sujeta a una carga axial. En este caso, estas barras las comprimieron. Noten que tienen diferentes formas geométricas. Ya vamos a hablar de esto. Y voy a ampliarlo un poquito más. Y lo que se nota aquí son las distribuciones de los esfuerzos utilizando una técnica que se llama fotoelasticidad. Entonces, las sombras oscuras nos dicen los sectores donde los esfuerzos son más o menos similares. Es decir, miren que desde como por acá hasta por acá, los esfuerzos son muy parejitos. Y ahí es donde decimos que los esfuerzos se pueden tomar promedios, las deformaciones van a ser muy homogéneas. En realidad, la fotoelasticidad de estas sombras que vemos no son de esfuerzos, sino de deformaciones. Y nos dice que en estos puntos, en este punto y en este punto, las deformaciones son mucho más altas que en este punto donde son casi lo mismo. Entonces, en el siglo XVIII, un ingeniero francés, Barré de Saint-Venant, estableció lo que llamamos actualmente el principio de Saint-Venant. Y es que él decía, mira, si una barra es homogénea, como esta, e isotrópica, entonces vamos a definir qué son esos dos términos.
Las deformaciones son homogéneas, y eso va a decir que los esfuerzos van a ser considerados como unos valores promedios, salvo en los puntos donde esté aplicada la carga. Mira que en este punto donde esté aplicada la carga, aquí hay una distribución de esfuerzo mucho más alta, y lo mismo acá, mucho más alta. Ahora, los cambios geométricos, como en este caso, que se presentan estas muescas, o estos agujeros, miren que mientras más grande el agujero, peor es la distorsión. Los cambios geométricos generan cambio en esa uniformidad del esfuerzo, generan cambios de esfuerzo. Es decir, el esfuerzo por aquí es alto, porque es el punto de la carga. Por aquí trata de proponerse como un valor promedio, pero cuando llega cerca a donde está este agujero, ese cambio de la geometría, o esta muesca que aumenta el área, también vuelve y ya no es homogéneo, ya es un esfuerzo que habrá que calcular cómo es su distribución. La fotoelasticidad se utiliza para eso, para verificar ese principio de San Bernard. Y noten lo mismo que pasa acá. Acá tengo la barra solo con el agujero, pero cuando me acerco al agujero, pues veo estos cambios en la distribución del esfuerzo, grandes alrededor del esfuerzo. Mientras más pequeño el agujero, pero estos cambios son más pequeños, acá pues el agujero será mucho más grande. ¿Eso qué quiere decir? Que esta barra va a tratar de deformarse más fuertemente por acá, y si estuviera a tensión va a tratar de romperse más fácilmente por acá que por acá. Lo estamos viendo desde el punto de vista experimental. Obviamente esto no lo hicimos en la universidad porque no tenemos un polariscopio, pero esta imagen es de la Universidad de Missouri. Nosotros tratamos de construir uno hace algunos años con 2 estudiantes, pero los estudiantes hicieron un trabajo importante porque nos conseguimos un televisor viejo para hacer los lentes y ellos se pusieron a pelar la pantalla para darle la polaridad a los lentes, pero pues eso después lo dejamos en un laboratorio de física y eso después se desapareció totalmente, no sabemos qué pasó con nuestro trabajito. Pero alcanzamos al punto de poder ver algo así, por ejemplo, en una escuadra de esas transparentes, veíamos dónde habían esfuerzos uniformes y dónde no los había. Entonces, este principio se llama el principio de San Bernard y ya lo vamos a definir precisamente pues en nuestras notas de clase. ¿Se comprende lo que yo digo acá? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Este caso lo vamos a hacer la próxima semana, el próximo miércoles, utilizando SolidWorks. Vamos a hacer este caso, esta geometría, que la vamos a suponer no la voy a poner a compresión porque puede que esto se pandee, pero sí la voy a poner a tensión. Y vamos a ver también la uniformidad de esfuerzos acá, pero en SolidWorks, en un programa de simulación. Y vamos a ver que si introducimos un agujero, pues cómo se verifican estos cambios del esfuerzo. Vamos a ir haciendo una serie de talleres en SolidWorks dentro de 8 días. ¿Ustedes tienen SolidWorks? Sí, profe. Pues yo sí, pero yo no tengo el simulation. Sí, pero el simulation o sea, todo el paquete lo puedes solicitar a la universidad con mandar un mensaje de gestión tecnológica. La universidad dispone que tú puedas tener en tu computador SolidWorks, MATLAB, Office. La universidad se gastó un dinero, nos quiere mucho a todos, se gastó un dinero para que mientras tú seas estudiante o egresado inclusive, porque a los egresados también les funciona, tú puedes acceder a estas herramientas. SolidWorks, ANSYS, MATLAB, Office, SPSS, bueno, hay una cantidad de programas que puedes tener legal, más los libros pues guía que estamos ahí teniendo. Entonces, dentro de 8 días, yo les voy a mandar la geometría de la piecita, una piecita muy simple para que ustedes la tengan lista y simplemente vayan repitiendo pasos. ¿Les parece? Sí, profe. Listo, profe. Bien. Igual hay un monitor de este curso, se llama Camilo Loaiza, y con él vamos a generar unos videos de la herramienta Simulation para irlos montando en la clase y que ustedes de manera fundamental vayan entendiendo estos procesos de cambio del esfuerzo y de la formación de acuerdo a ciertas geometrías y de cómo ir calculando
esfuerzos y deformaciones en ciertas estructuras. Obviamente este curso es inicial, esta herramienta es inicial. Ya tendrán ustedes tiempo en el curso de CAD/CAM y en el curso de elementos finitos de hacer cosas mucho más avanzadas. Mucho más avanzadas. Por el momento, bueno, al final del semestre sí les podemos mostrar el trabajo que estamos haciendo con el joven investigador de paz, con Sebastián Velandia, que él va a hacer una simulación de un material para relajación de esfuerzos y probablemente vamos a simular cómo es el movimiento de un diente utilizando la técnica de elementos finitos. Es el trabajo que estamos haciendo con él. Pero pues todo esto a mí me resulta encantador, entonces por eso lo muestro. Y las investigaciones en esta área de mecánica de materiales siempre me han parecido geniales. Entonces, voy a volver otra vez a mi pantalla. Acá. ¿Me informan si la ven? El profe se está viendo bien. Perfecto. Y vamos a definir eso que acabamos de decir. Vamos a definir lo que es el principio de San Benan, que es fundamental y sobre todo en este proceso de carga axial. Obviamente hay un principio de San Benan para diferentes tipos o formas del esfuerzo que se vaya presentando. Digamos que este caso de carga axial es el caso más simple y más sencillo. Y entonces vamos a decir que vamos a escribirlo así, exceptuando los puntos de vecindad de la aplicación de la carga, la deformación de una barra cargada axialmente homogénea e isotrópica entonces se distribuye uniformemente. Entonces vamos a pintar ese caso. Voy a proponer este caso de esta barrita y a esa barrita le genero una cuadrícula. Y aquí la voy a anclar. Voy a generar la cuadrícula. Tengo esa barrita con esa cuadrícula. Y le voy a aplicar una carga axial céntrica, o sea que pase por el centroide. Y voy a establecer diferentes puntos de corte para ver la distribución de esfuerzo. Entonces voy a generar un punto de corte por aquí. Voy a generar otro punto de corte por aquí. Y voy a generar otro punto de corte por aquí. Entonces, si analizo el primer punto de corte, entonces vamos a encontrar lo siguiente. Profe, Señor.
¿Le puedo ver un favor un segundito? ¿Le puedo Señor. volver a la página anterior? Pero un segundito nomás. Sí, señor, claro que sí. Ahí. Eso. Ya, gracias. Con mucho gusto. Entonces, vamos a encontrar que cuando hacemos esto, pues la cuadrícula se me distorsiona por aquí. Que es lo que estábamos viendo. Bueno, pero esto no me sirve así. Me sirve así. La cuadrícula se me distorsiona así. Es decir, mientras más cerquita de la carga esté, pero a medida que voy alejándome de la carga, la cuadrícula sigue siendo como estable. Pero por aquí abajo, pues también va a haber una distorsión de la carga por la reacción. Entonces, por aquí se va a comportar como así. Es decir, estas permanecen casi lo mismo, se alargan un poquito, se separan un poquito unas de otras, pero estas tienden a deformarse en estos puntos donde está la carga. Aquí hay carga porque aquí debe estar la reacción de esta, entonces deben equilibrar. Y las horizontales, las verticales, perdón, pues se van a tender a hacer algo como así. Mientras más me alejo, más me deformo. Y si yo miro cómo es la distribución de esfuerzo, pues probablemente la distribución de esfuerzo tenga unos valores. Si hay una mucha simetría, pues muy parecidos en los extremos, pero en el centro va a ser muy grande el valor de esfuerzo. Y entonces probablemente las variaciones son de este estilo. Entonces aquí tengo una distribución sigma. ¿Sí? Y esta distribución sobre el área, recuerden que esto pues tiene una profundidad, esto solo lo estoy viendo de lado, por eso tiene una sección transversal. El volumen que se genera aquí debe ser igual a la fuerza aplicada en ese punto. Lo que pasa es que no está igualmente distribuida, eso lo llamamos el principio de San Benán. En este punto donde se ha aplicado la carga y en este punto donde se ha aplicado la carga, pues pasa este fenómeno. Pero si yo me alejo, como lo vimos ahí en el experimento ese que hicieron de fotoelasticidad, si yo me alejo y trato de mirar cómo es mi comportamiento por aquí, hacerlo más. Uno se encuentra por aquí que pues lo que hicieron estas líneas fue alejarse unas de otras un poco. Aquí sí ya al final cambian por la presencia del apoyo. Y que aquí son muy parejitas a como estaban antes, aquí sí se reducen. Pero digamos que el comportamiento por aquí no es tan deformado, es muy al de acá, solo que se alargan los elementos, obviamente por la acción de esta carga, se van a alargar. Y si yo miro el esfuerzo por ahí, ahí decimos, mira, por acá el esfuerzo es casi homogéneo, es una constante. Este es el valor de esfuerzo y aquí es donde proponemos el esfuerzo promedio. Es casi constante. ¿Me hago entender en este dibujito? Profe, yo tengo una pregunta, o sea que acá la aplicación de las cargas son diferentes, pues de manera diferente o... No, la carga es la misma, pero genera esfuerzos diferentes en los puntos. Ah, ya. ¿Sí? La carga es la misma P, pero lo que son diferentes, lo que va variando es el esfuerzo. Entonces, digamos que en este punto el esfuerzo es casi un valor promedio, pero en este punto el esfuerzo genera una distribución distinta. Nota que este volumen tiene diferente forma. Es decir, el esfuerzo que está aplicado acá es mucho más alto que el que está aplicado acá, mientras que en una zona alejada de la carga, todos los esfuerzos valen como lo mismo. ¿Sí? Sí, profesor, ya.
Entonces recuerdan que en este caso nosotros habíamos dicho, mira, la normal interna es la integral sobre el área de sigma de A. Pero sigma es constante. Noten que en este punto no es constante. En este punto yo también podría decir, mira, la normal interna es la integral de sigma de A. Va a ser igual a P, pero no es constante. Es decir, yo aquí no puedo sacar el esfuerzo porque el esfuerzo varía. Pero aquí el esfuerzo es el esfuerzo promedio, es un constante. O sea que N es igual a sigma, que sale como una constante. En ese caso le vamos a decir que es el sigma promedio por la integral de A. Pero la integral de A sobre el área, pues es el área. La integral de A es el área. O sea que N es sigma promedio por el área. Y finalmente el sigma promedio es la fuerza sobre el área. Que es la ecuación que vimos por allá hace un par de semanas. O hace una semana, no me acuerdo. Decíamos, mira, en esta barrita, en esta armadura que ustedes hicieron el ejercicio, pues el esfuerzo es la fuerza sobre el área. Eso solo vale si el esfuerzo es asumido como promedio, que es lo que pasa en la carga axial, y es lejos de los puntos de aplicación de la fuerza. Por ejemplo, por aquí o por aquí. Si yo voy a decir que el esfuerzo vale fuerza sobre área, aquí me equivoco, porque estaría diciendo que todos los puntos tienen el mismo esfuerzo y realmente no. Es probable que estos puntos tengan un valor de esfuerzo así igual al promedio, pero estos no. ¿Sí me hago entender, chicos? Sí, señor. Good. Y para lograr esto, Profe, señor, qué pena interrumpirlo. Entonces, ese sigma con ese subíndice, o sea, solamente eso indica que es promedio. sí, porque AB es de average y average es promedio. Si fuéramos españoles, yo Ah, diría listo. sigma prom, ¿sí? No manejo igualmente el inglés. Toca hacerlo, ¿no? Ahora más que nunca. Ayer estuvimos en una, con la profesora Orozco en una charla que nos dieron de investigación en Colombia y, y ya básicamente, si uno quiere escribir en revistas en Colombia, inclusive, ya básicamente la orden es que tiene que ser en inglés porque si no, no hay visibilidad. Es decir, me quedo en la ingeniería muerto para el mundo. Entonces nos dicen, no, Colombia tiene que ser visible también en todos sus procesos académicos y de investigación y para lograrlo, pues la gente tiene que acostumbrarse a que es en inglés. Y bueno, está bien. Así como nos acostumbramos a que ya no utilizamos máquina de escribir sino computador, pues también nos va a tocar acostumbrarnos a que tenemos español e inglés. Ya hay otros países del mundo donde se lo superaron, los europeos, por ejemplo, etcétera. Pero a nosotros nos toca hacer ese paso, nos toca dar ese paso, ¿no? Tenemos que salirnos de nuestra zona de confort. Y el ejemplo más claro es si yo le dijera a usted, Profe, le conseguí una beca para ir a estudiar a Estados Unidos, se tiene que ir pasado mañana. Aquí está el pasaje, con esto va a vivir, usted va a vivir en esta parte en la universidad, le van a dar este dinero mensual para que usted estudie allá. ¿Qué hace usted? Tiene la matrícula, tiene todo, tiene la beca. ¿Qué hace usted? ¿Qué haría? ¿Se va o se queda? Profe, Me voy entonces y yo me salgo adapto. corriendo. Eso, pero entonces, ¿qué me toca? No voy a llegar allá a Adaptarse. decirle, venga, profesor, ¿usted me puede explicar eso en español? Nada. Toca ir claro, para aceptarla me toca ponerme al día en inglés. Está bien. Sí nos toca. Y ese es uno de los objetivos un poquito de este curso. De que por lo menos en la parte escrita vamos mirando algo de inglés técnico, que es mucho más sencillo que el inglés de la calle. El inglés de la calle es mucho más difícil. ¿Alguien me hace una pregunta?
¿Hola? No, profe, ya la resolví. Ah, Sino que no había caído en cuenta de que esos son cortes pues de la figura inicial. sí, son cortes. Son cortes. Aquí estamos mirando que esto es cuando corto acá, se genera una fuerza interna N y esa fuerza interna tiene que ser igual al volumen generado por la distribución del volumen. Cuando corto por aquí N, pero aquí, como la deformación es uniforme, entonces el esfuerzo es promedio. Entonces aquí sí puedo asegurar pues que el esfuerzo vale fuerza sobre área directamente. Entonces, dependiendo de dónde haga el corte, mire lo que dice acá, que excepto en los puntos de vecindad de la aplicación de la carga. O sea, excepto en estos puntos donde la carga está aplicada, pues el esfuerzo se puede considerar promedio y eh, era lo que digamos acá, ¿no? En esta prueba experimental. Y aquí el esfuerzo es diferente acá, pero acá en toda esta zona es como uniforme, es la misma tonalidad. Pero acá hay problemas. El esfuerzo no es uniforme. Y miren acá. Acá es como medio uniforme. Por acá cambia un poquitico. Pero acá sí es terriblemente distorsionado. Acá es uniforme, pero acá no es uniforme. Acá vuelve es uniforme, pero acá no es uniforme. ¿Sí? Estamos. Eso se llama el principio de Saint-Venant. ¿Estamos, chicos? Sí, señor. Sí, Bueno, profe. entonces llega el momento de tomar lista también. Mecánica de materiales 1.23. Sí, es este. Entonces vamos a la asistencia. Sesión, todas. Vamos ya para la quinta clase. Entonces pregunto, Juan Manuel Castaño. Juan Manuel, Presente, profe. gracias. Juan Antonio Corrales. ¿Me escucha? Sí, Presente. gracias. Edwin Leandro Gallego. Listo. Santiago Galvez. Presente, profe. Listo. Julián Eliezer Guerrero. Presente, profe. Mario Alejandro Jaramillo. Presente, profe. Listo. Juan Camilo López. Juan Camilo López. Juan Camilo López a la una. Bueno, no está Juan Camilo. Camilo Luna. Sí, Ahí profe. dijo presente. Gracias. Johan Andrés Mutis. Presente, profe. Juan Camilo escribió al chat, profe. Juan Camilo escribió el chat. Nicolás Pérez. Presente, profe. Carlos Vega. Luis Carlos Vega. Luis Carlos Vega, no está. Y Eduardo Andrés Villar. Presente, profe. Listo. Asistencia. Quedó. Andrés Mutis tiene el micrófono abierto. Qué pena. Listo. Gracias. Bien. Volvamos entonces aquí un momentico para terminar esta primera parte e irnos hacia la segunda. Las suposiciones. Nosotros en mecánica de materiales y en estos cálculos vamos a tener tres suposiciones diferentes. La primera la vamos a llamar continuidad. Para nosotros los materiales se comportan como un continuo. ¿Qué implica continuidad? Implica que
entre dos puntos de un cuerpo, que los vamos a llamar puntos materiales, pues porque son puntos reales que existen en el cuerpo, siempre hay otro punto. Es decir, no hay vacío. Eso tiene sus vericuetos, pero en el mundo macro donde estamos funciona. Es decir, cuando usted sirve café en un pocillo, pues el café no tiene forma de salirse del pocillo, a no ser que el pocillo esté estropeado, pero el café va a permanecer en el pocillo y no se va a filtrar, porque pues estamos asumiendo que el material que está hecho el pocillo es un continuo, funciona bien, es decir, no hay espacios entre los puntos materiales y así se comporta el cuerpo. Obviamente, si nos vamos a la microescala, pues entonces eso cambia. Cuando ya vamos a, por ejemplo, a trabajar con partículas, con nanopartículas, eso cambia porque sabemos que los materiales están constituidos por átomos y entre átomos hay distancias, hay vacío. Entonces, vamos a suponer que este es un pedazo de material y aquí hay un punto y aquí hay otro punto y siempre hay otro punto entre los dos. Y esos puntos los llamamos puntos materiales, independiente del material que sea. Inclusive puede ser un fluido. ¿Cómo representamos nosotros estos puntos materiales? Los representamos mediante elementos cuadrados o rectangulares. Ese es un punto material. ¿Y por qué lo representamos mediante cuadrados? Pues para asegurar que siempre haya otro punto material. Y ese lo puedo dividir en infinitos cuadrados y así. Siempre va a tener puntos materiales. Esa es mi representación de un punto material. Alguien me dice, ¿por qué no, por ejemplo, círculos? Porque el problema con los círculos es que si yo pongo estos 3 círculos, pues me va a quedar un espacio vacío entre ellos. Y yo lo puedo empezar a rellenar y siempre me va a quedar un espacio vacío entre ellos. Entonces no es una buena aproximación de simulación. Mientras que con los cuadraditos sí es una buena aproximación de simulación. Entonces, si yo tengo esta pieza, que es una barra axial, y la someto a tensión, como las barras que hemos trabajado en el problema que ustedes hicieron de la armadura, o en los problemas que hicimos acá de una barrita, etcétera, o todo lo que sea tensión o compresión, pues esa barrita está compuesta de infinitos puntos materiales. Entonces yo lo que hago es seleccionar un punto material, que es este cuadradito. Y este me lo llevo por acá. ¿Cómo lo represento? Lo represento de esta manera. Ese es mi punto material. Y obviamente estoy lejos de los puntos de aplicación de la carga. Entonces yo asumo que los esfuerzos que ocurren son promedio, porque estoy lejos de los puntos de aplicación de la carga. Si estoy por aquí, yo no puedo asegurar que el esfuerzo sea promedio, me toca calcularlo. Va a ser diferente en esta sección, pero si estoy por aquí, sí va a ser el mismo siempre. Entonces, yo simplifico mi comportamiento en ese punto material y digo, mira, acá hay un esfuerzo que vale la fuerza normal sobre el área interna y por equilibrio aquí hay un esfuerzo sigma prima que vale la fuerza normal sobre el área. Y está aplicada sobre esas caras, sobre esta cara y sobre esta cara. Porque las fuerzas pues están empujando este cuerpo hacia allá y este cuerpo hacia allá. No hay fuerzas en esta dirección y tampoco en dirección Z o en dirección radial. Las únicas fuerzas que actúan son estas de acá. ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, entonces estos serían los esfuerzos del cubito serían promedio, ¿cierto? Cubitos promedios, porque lo tomo por aquí. Esa es una muy buena pregunta. Si yo tomo mi cubito por aquí, que es mi punto material y que es continuo, y digo, bueno, ese también está sometido aquí a un esfuerzo.
que serán iguales por equilibrio. Pero el esfuerzo aquí ya no vale, ¿qué? Ya no vale n sobre a, vale el cambio de la normal sobre el área. ¿Por qué? Porque aquí ya no puedo asegurar que el esfuerzo sea un valor promedio porque estamos muy cerca del punto de la carga, estamos como por aquí. Entonces tengo que hacerlo puntual, cómo varía la normal con el área. Pero aquí sí, porque aquí es un esfuerzo promedio en toda la sección. Es decir, este cubito lo estamos tomando como en esta parte, mientras que este cubito, este punto material, lo estamos tomando como en esta parte. ¿Estamos? Sí, profe. Siempre nosotros, y en resistencia 1, en resistencia 2 en diseño, nos van a preocupar son estos cubitos. Obviamente todo el cuerpo, pero ese cuerpo nosotros vamos a tener que sacar unos cubitos, y esos cubitos son los que nos van a indicar, o esos puntos materiales, cómo se va comportando el esfuerzo. Entonces, voy a volver a dejar de compartir un momento, a no dejar de compartir, no, a cambiar la pantalla un momento para que miremos una cosa. Yo estoy, bueno, empecé, no he seguido, pero toca seguir. Y cuando ustedes se meten acá, a referencias disponibles y anexos, a veces acá no. Epa, ¿dónde tenemos eso? Acá, a conceptos básicos. Cuando se mete a conceptos básicos, hay un libro que empecé a escribir, se llama Definición de sólido. Y en ese sólido hablamos del continuo. Entonces primero voy a leer, digamos que un sólido es un cuerpo geométrico supuesto como continuo, que opone resistencia a la aplicación de una fuerza. Es decir, si un cuerpo ejerce resistencia a la aplicación de una fuerza, la hacemos sólido. No importa que sea bajita la posición, pero genera oposición. Es que los líquidos, los fluidos, pues no oponen resistencia a las fuerzas y por eso se deforman tanto, no ponen resistencias. Por eso usted le puede cambiar la forma a un fluido. Siempre las fuerzas tienden a mover el cuerpo generando traslación o rotación, pero también a modificar su forma geométrica. Un sólido puede considerarse como rígido si las fuerzas que se aplican sobre él generan movimiento, es decir, generan traslación o rotación, pero el cambio de la forma geométrica es despreciable. En realidad, todos los cuerpos son deformables, es decir, todos van a cambiar su forma, depende de la magnitud de la aplicación de la fuerza. Y el modelo de sólido rígido es una idealización para facilitar el estudio del comportamiento. Entonces, en la imagen mostrada a la derecha, ¿sí la ven? El señor confió en los frenos, pero pues llevaba esa roca ahí dentro. Entonces, noten que la cabina es un sólido deformable, mientras la roca se puede asumir como un sólido rígido en este comportamiento, en esta interacción. ¿Sí? ¿Me hago entender? ¿Hasta ahí? ¿Se entiende lo que dice esto? Sí, hasta ahí sí. Listo. Dice, las condiciones de movimiento de los sólidos rígidos bajo la acción de fuerzas, los sólidos rígidos, o sea, cuando se trasladan o rotan, son objeto del curso de estudio 11-20-19, Dinámica 2 en la UAM. Pero las condiciones del cambio de forma de los cuerpos bajo la acción de las fuerzas son el objeto de estudio de este curso de mecánica de materiales. Entonces, digamos que cuando el cuerpo genera traslación, rotación, eso es el campo de estudio. Los invito al curso 11-20-19 con el profesor Durango. Pero si queremos ver la forma, el cambio de la forma geométrica, pues los invito a este curso que es el 11-21-01. Dice además, en realidad un cuerpo bajo la acción de fuerzas se mueve y cambia su forma simultáneamente, es decir, hace las dos cosas. Este caso es el objeto de estudio del curso 11-20-23 Diseño Mecánico 1, que haga las dos cosas. Y también decimos aquí, hemos definido un sólido como el cuerpo geométrico continuo que opone resistencia a la aplicación de fuerzas. Sin embargo, hay cuerpos geométricos continuos incapaces de oponer resistencia a la acción de fuerzas. Es decir, por pequeña que sea la fuerza, el cuerpo se moverá y cambiará su forma. Dicho cuerpo recibe el nombre fluido y su análisis es el objeto de estudio del curso 11-20-27, pues con el profesor Perdomo. Los invito a tomar ese curso. Entonces aquí definimos que es un sólido. Pero aquí vamos a hablar de que es un cuerpo continuo. Uno de los principales conceptos en el estudio de la mecánica de sólidos o de fluidos es suponer que los cuerpos son medios continuos. Esto es establecer como base de estudio que la materia es indefinidamente indivisible.
Así, en el estudio de la mecánica de sólidos y también la de fluidos, se acepta de manera general la existencia de un volumen infinitesimal de material como una partícula de continuo. Y en toda la vecindad de la partícula existen infinitas partículas. La figura a continuación muestra la conceptualización de un cuerpo como un continuo de infinitas partículas. Aquí tenemos metal, compuesto, madera o polímero. Siempre un punto está compuesto de infinitos puntos. Y uno toma es un cuadradito de esos para mirar cómo son los esfuerzos. ¿Sí? ¿Es claro esto? Sí, profe. Good. Sí, profe. Después decimos aquí, ¿bajo qué consideraciones un cuerpo se considera como continuo? En general, la materia está formada por moléculas, que a su vez consiste de partículas atómicas, que a su vez consta de partículas subatómicas. Es decir, entre átomo y átomo hay una gran diferencia, pero entre la nube de electrones y el núcleo también hay un espacio vacío gigantesco. Y en el núcleo hay partículas subatómicas. El núcleo está, por ejemplo, dividido en protones, en neutrones, pero los neutrones tienen quarks dentro. Y hay un espacio vacío entre el neutrón y el quark. Entonces, y de ahí para atrás los físicos se dedican a estudiar qué otros tipos de partículas hay. ¿Y cómo saben que existen esas partículas? Pues porque generan tipos de fuerzas. Entonces sabemos que la materia no es continua. Decimos, no obstante, muchos problemas prácticos y usuales en la ingeniería mecánica, como la elongación de una barra de metal bajo la acción de fuerzas dadas, la descarga de un fluido en una tubería bajo una diferencia de presión, el flujo de sangre en una arteria, la fuerza experimentada por un satélite que orbita alrededor de la Tierra, pueden ser analizados y solucionados adecuadamente usando teorías muy precisas que describen las relaciones sin la necesidad de definición molecular de los cuerpos. Todas esas teorías se basan en la suposición de la continuidad, lo que estamos haciendo. Y decimos, aunque no hay un concepto definido en ciencia sobre cuál es la magnitud límite para establecer la validez o no del continuo, es común aceptar que para tamaños mayores a una unidad Armstrong, que es 10 a la menos 10 metros, se valida la teoría del continuo. Y pues entonces, este es un video que no sé si lo habrán visto alguna vez, a mí me parece interesante, en donde pues se ve la diferencia de tamaños. Un kilómetro, que sería 10 kilómetros, 100 kilómetros, 1000 kilómetros, 10.000 kilómetros, 100.000, 1.000.000 de kilómetros, y así, 10 millones, 100 millones. Un trillón de kilómetros, un año luz, en 10 años luz, que apenas en 100.000 años luz se puede ver la galaxia. Y las estimaciones es que la nube universal, pues tiene un tamaño de 10 billones de años luz. O sea, una cosa impresionante. Es otra vez una red. Y ahí nos devolvemos. Otra vez a ver la señorita que está ahí acostada plácidamente en su campo. Pero ahora vamos al micro. Vamos a un micrómetro donde vemos los cromosomas, el DNA en nanómetros. A un nanómetro podemos ver
ahora los orbitales en picómetros. Ahí hay un vacío grande. Miren, tan grande es el vacío porque miren apenas donde viene a aparecer el núcleo atómico. Y dentro están los quarks. Bueno, miren todo ese vacío que hay. Entonces, hay un orbital y entonces entre esos átomos también hay vacíos. Bien. Y entonces también puse aquí que, y si no se puede considerar la teoría del continuo, entonces digo acá que el hierro es un material común usado en la ingeniería. De hecho, se tienen indicios arqueológicos de su uso desde el siglo XII antes de Cristo, que es el inicio de lo que se llama la historia, la edad de hierro. El hombre ha usado el hierro en el desarrollo de estructuras. Uno de los ejemplos clásicos es la Torre Eiffel en París, que fue diseñada por los ingenieros Maurice Coquelin y Émile Nouguier y construida por el ingeniero Gustave Eiffel para la Exposición Universal de 1889. Aquí vemos la Torre Eiffel. En su diseño y construcción se utilizó la teoría del continuo, dado que la altura media de 300 metros, la altura más o menos de la Torre Eiffel, cambia por las dilataciones en verano, puede ser un poquito más alta, más baja, digamos que es una altura promedio, resulta colosal. Profe, Señor. una pregunta. La Torre Eiffel simplemente cumple una función estética, ¿cierto? Sí, claro. Pues turística ahora. Se supone que era un icono de la Feria Universal de París de 1889 y que la iban a desarmar, pero pues quedó ahí como elemento. Pues ahora hay cafetería, es una función, digamos, turística, es un sitio icónico. Y la estructura quedó bien fundamentada. Me imagino que tiene antenas para ahora telecomunicaciones. No sabría decir bien si le han puesto alguna otra utilidad, pero es un sitio turístico relevante. En lo que llaman los gringos landmark, lugar importante. Pero la altura de 300 metros resulta colosal comparada con el diámetro medio de un átomo de hierro, que es de 155,8 picómetros. La diferencia es muy grande. No obstante, el hierro a temperatura ambiente, conocido como hierro alfa, aquí me falta una alfa que se me fue, tiene una estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo, BCC por las iniciales en inglés de Body Center Cubic, como la mostrada en la imagen inferior a la derecha. Esta. Dicha estructura de forma cúbica posee un átomo completo en el centro, lo ven acá, y octavos de átomo, pues porque estos átomos se comparten con otras estructuras, en los vértices, pero hay una separación entre esos átomos de 0.1287 nanómetros, es decir, los átomos de hierro no están ubicados en forma continua en esta estructura. Entonces, cuando ya estamos trabajando a este nivel, ya el continuo no se puede asumir. Y si en el video a continuación se muestra la estructura cristalina de hierro alfa, y en la imagen posterior, ¿ven esto acá? ¿Sí? Este se llama el atomium. Este es el atomium, que es un monumento de 102 metros de altura, que fue diseñado por el arquitecto André Waterkin para la Exposición General de Bruselas de 1958. Si bien la torre Eiffel fue para el de 1889, esta fue para 1958. Y el monumento del atomium, que también es un ícono, un landmark, pero ya está en Bruselas, Bélgica, representa un cristal de hierro, pero la escala es 1 a 165.000 millones. Es la escala del cristal, pero tiene las dimensiones de semejanza de un cristal de hierro cúbico centrado en el cuerpo. Lo llaman el atomium, también es un landmark ahí. Entonces, esta es la estructura del hierro, que es una estructura BCC, y ahí se muestran las separaciones entre los átomos, es decir, aquí no hay continuo. Ahí no hay continuo. Este es un octavo que se comparte con otros cristales, y esta estructura del hierro pues tiene un átomo en el centro, un átomo de hierro en el centro. Y cuando hay acero es porque hay embebida con esta estructura, que aquí la vemos de manera tal que se noten pues los espaciamientos,
pues hay átomos de carbono por aquí rodando. Ahora, el hierro, vamos a ponerla ahí. El hierro cambia su estructura. El hierro cambia su estructura cuando se calienta y pasa de ser ferrita a ser austenita, que es otra estructura, pero que ya no es cúbica centrada en el cuerpo, sino cúbico centrada en la cara. Ese hierro se le llama hierro gamma. Pero si las temperaturas vuelven a condiciones habituales, él vuelve a esta estructura normal a temperatura ambiente. Entonces, acá también decimos que un caso de ingeniería donde no se puede suponer continuo, decimos que uno de los fenómenos más complejos de estudiar en mecánica es la interacción causada por la fricción. En el caso de fricción seca, la más famosa de las leyes es la ley de Coulomb, estudiada en los cursos básicos de física. Sin embargo, esta ley no es precisa a la hora de definir la naturaleza de las fuerzas de fricción. En ingeniería mecánica, el estudio de la fricción involucra conceptos importantes como la abrasión, como cuando usted pone algo en un esmeril, la vibrocorrosión, en el caso de fatiga, y la adhesión, en el caso en que a veces usted por fricción puede dejar adherido una parte con otra. Es decir, por ejemplo, las bolsas estas de supermercado que son tan difíciles de abrir. Los investigadores en el área han coincidido que para conocer de manera precisa la naturaleza de las fuerzas de fricción se debe conceptualizar desde el nivel molecular. Entonces, por eso si yo quiero entender que todavía no ha pasado, por qué ocurren las fuerzas de fricción desde el punto de vista físico, no puedo suponer continuo, me toca ir a estudiarlo desde el punto de vista molecular. Estudiar un problema de ingeniería de dicho nivel implica conceptualizar en teorías que están fuera del alcance de este curso, como dinámica molecular, la mecánica estadística y la teoría del continuo micropolar. Son cursos de posgrado. En el artículo 1 de la sección Artículos de Interés, en el aula virtual del curso, Almotasen estudia las razones, o sea, este artículo está en esta aula, estudia las razones por las cuales el incremento del carbono en las herramientas de corte, cuando usted pone más carbono en las herramientas de corte, se aumenta la resistencia a la fricción en operaciones de maquinado, pero lo hacen desde el punto de vista de la dinámica de partículas. Aquí ya no se puede utilizar la teoría del continuo. Entonces ellos proponen que este es el punto fijo y aquí es donde adhieren carbón y esto mejora la resistencia en las herramientas de corte en máquinas herramientas, que es un tema pues de ingeniería mecánica total. Pero obviamente nosotros como ingenieros tenemos que trascender, salir más allá de la técnica, es decir, no seguir siempre en el contexto de lo que llamamos en el taller mecaniquear. Eso es importante. Tenemos que ir al nivel de entender por qué se generan este tipo de fuerzas mecánicas y cómo hacer mejoras. Entonces noten que estos señores en este artículo, Motasen y todo, en el 2016, hace 4 años ya, verificaron, hicieron unos estudios que si aumentaban carbono con un tratamiento térmico superficial en las herramientas de corte, pues en insertos o en buriles o en fresas, ellos podían aumentar la resistencia a la fricción seca, pero no solo se quedaron ahí como haciendo la receta sí, yo le voy a poner este carbono y eso me aumenta, ya lo vi ahí, lo miré en la máquina, no, sino el por qué. Y por qué es importante y por qué sí funciona. Entre otras cosas es por qué carbono y no tungsteno o por qué carbono y no titanio. Es decir, un ingeniero debería estar en la capacidad de indagar hasta ese proceso. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Hola. Sí, señor. ¿Se comprendió o no? Sí, Sí, señor. profe. Claro. Bien. Entonces, bueno, antes de volver acá, porque ustedes pueden ir acá a la parte de referencias disponibles. Entonces acá está Almotasen. Entonces aquí está la revista, se llama Tribología Internacional. Si ustedes ven, ellos son la mayoría del departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Karlstad en Suecia. Obviamente los suecos para materiales y máquinas de corte y todo son geniales. Los buriles ASAP, los rodamientos, SKF, Volvo, pues toda la tecnología es sueca. Pero también hay una persona aquí, Almotasen, también es de
el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Asyut en Egipto. Se unen internacionales para hacer el proyecto. Entonces aquí está el artículo completo. Se puede descargar. Yo tengo un lío de internet. Pero pues para ustedes está ahí disponible si alguien lo quiere mirar completamente. Y entonces ahí ya hablan de las propiedades adhesivas del hierro. Es decir, estos profesores de mecánica y materiales pues estudian estas condiciones. Ahí hay otros artículos que he puesto. Tengo un lío, como que se me cayó el internet. ¿Me están escuchando? Allá. ¿Sí? Pues sí, Chicos. se les escucha. Ok, Sí, profe. listo. Muy bien. Vamos a volver entonces acá. Entonces, aquí vamos a decir también además que a nivel atómico la materia no es continua. Vamos a recalcar acá. Tengo como que se me cayó el internet un poco a mí. Bien. Entonces esa es una de las primeras suposiciones, la continuidad. Bueno, voy a dar paso en este momento a que me cuenten cómo les fue con el ejercicio que tenían, con la actividad. ¿Alguien? Profe, yo sí les quería comentar una cosita. Lo que pasa es que yo empecé pues a rayarle, a hacer el ejercicio, ¿cierto? Pero yo llegué a una deducción. Pues a una deducción no, la verdad no fui capaz de abarcarlo completamente. Listo. Entonces ya tienes cosas para escribir en tu diario. Tienes que escribir A cuáles ver son si, los obstáculos que te impiden llegar a la solución del problema. ¿Ya los has reconocido o no? ¿O sabes por qué no has podido llegar a la solución del problema? sí, profe. Pues, Bien. pues no tengo muy claro unas cosas ahí, a ver si usted nos las podía explicar. ¿Cuáles O pues cosas? eh, una, una muy particular y es cuando tenemos, digamos, el coseno de un ángulo Sí. y el diferencial del ángulo sobre 2. ¿Por qué asumimos que eso es uno, profe? Bien. Voy a pasar acá de página. Espero que como tengo este lío. Bien. La explicación es por la definición misma del coseno. Tengo un Que va problema. entre -1 y 1, profe, ¿o qué? No, ese no es el problema. Esos son los límites. Lo que sí quiero hacer es que voy a tener aquí un momentico. eh, Voy a mirar mi conectividad. Voy a volver a conectarme. Y ya te voy a te voy a dar esa explicación de aproximación. Dame un segundo, vuelvo y me conecto.
Vamos a darle aquí. Bueno, ahí ven mi pantalla de nuevo. ¿Sí? Sí, señor. Muy bien. Entonces, voy a hacer el siguiente dibujo. Para dar esa explicación. Es una explicación geométrica. Esta es una circunferencia. Las funciones trigonométricas se llaman funciones cíclicas o circulares porque provienen de la circunferencia. Vamos a suponer que esta es una circunferencia. Ese es el centro, aunque esté mal posicionado. Eso. Y esta circunferencia le voy a dar este radio. Y ese radio le voy a dar la unidad. Radio 1. ¿Sí? O sea, es una circunferencia unitaria. Y está centrada en 0, 0. O sea que la ecuación de esa circunferencia es x2 más y2 igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, este punto de acá tiene coordenadas x, y. Y así tendrá coordenadas cualquier punto sobre esta misma circunferencia. Igual, x es esta distancia y y es esta distancia. Esta distancia de aquí hasta acá es y y esta distancia de acá hasta acá es x. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Qué pasa si este punto se mueve por acá? ¿Qué le pasa a y y qué le pasa a x? Si este punto se mueve aquí. ¿Qué Pues le pasa a y? va, ¿Es más pequeño, es más grande? ¿X es más pequeño o es más grande? va a disminuir en Y y va a aumentar en X. Good. ¿Y si este punto viene para acá? ¿Qué pasa? Contrario, Muy bien. disminuye en X y Por acá, aumenta pues en Y. vamos a tener unos valores. Incluso si ese punto estuviera acá, nosotros decimos, tiene el mismo valor en Y y tiene la misma magnitud en X, solo que por referencias de geometría analítica, este valor de X lo vamos a asumir como negativo y este valor de Y como positivo. ¿Hasta ahí vamos bien o no? ¿Se comprende? Señor. Pero resulta que estos amigos, este radio con respecto a esta horizontal forma un ángulo. Y voy a hacer la misma pregunta. Cuando este punto se desplaza por acá, tú me dijiste y disminuye, x aumenta. ¿Y qué le pasa al ángulo teta que vimos ahí? Disminuye, Disminuye. ¿Y qué le pasa al ángulo teta si vamos por acá? aumenta. Aumenta. Es decir, este valor y este valor están directamente ligados a este ángulo. Entonces, simplemente a este valor de x se le dio un nombre especial. Solo a este valor de x que está en esta circunferencia. Y se le da el nombre de coseno de teta. Mientras que este valor se le dio un nombre. Es la función seno de teta. Entonces, el seno y el coseno no son más que las coordenadas, abscisa y ordenada, de un punto que se mueve sobre una circunferencia centrada en el origen y de radio 1. De hecho, a ese círculo se le conoce con el nombre de círculo trigonométrico. ¿Estamos? Ups, se me interrumpió. Voy a dejar de... Denme un segundito, por favor. Yo chequeo una conexión acá.
Volvemos. ¿Ven? ¿De nuevo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a hacer esa suposición que hicimos ahora. Resulta que ahora mi radio está por aquí. Entonces esto es teta. ¿Sí? ¿Qué le pasó al coseno? ¿Aumentó o disminuyó? No, disminuyó. ¿El coseno disminuyó o aumentó? Ah, perdón, está, profe, un momento. El coseno aumenta, ¿cierto? Y el seno disminuye. Tanto así que si, por ejemplo, estamos acá, ¿cuánto vale el ángulo teta acá? En esta posición, ¿cuánto vale el ángulo teta? Vale 1. El ángulo teta vale 1. El ángulo. 0, vale 0. 0. Vale 0, perdón. Eso. ¿Y cuánto vale el coseno de teta ahí en esa posición? 1. Claro, porque ese punto tiene coordenadas 1,0. Si el coseno es la x, el coseno vale 1. ¿Y cuánto vale el seno? El seno vale 0. Entonces, por eso es que uno dice el coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0. Si estuviéramos aquí en este punto, pues este punto tiene coordenadas 0,1, pero el ángulo de aquí hasta aquí es 90. Entonces uno por eso dice, no, mira, es que el coseno de 90 es 0, porque no hay valor en x, pero el seno de 90 es 1. Y nota que el coseno puede variar entre 1 y ese punto, ¿quién es? Menos 1,0. Entonces el coseno variará entre 1 y menos 1. Y el seno variará también entre 1 y menos 1. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Sí. Listo. Ahora, como esto vale 1, ¿cierto? Como esto vale 1, y ustedes han hablado de que el coseno de teta es el valor de y, pues es el valor lo mismo que decir y sobre 1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y sobre 1 es... Sí. No, mientras, x sobre 1, porque el coseno es x. Y el seno de teta es y, que es lo mismo que decir y sobre 1. Y aquí sale pues la famosa definición esa de que en este triángulo el coseno es el lado adyacente sobre la hipotenusa y el seno es el lado adyacente de la hipotenusa. Eso se puede mostrar haciendo simplemente aquí semejanza, pero no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es mostrar que el coseno vale x sobre 1. Listo. Ahora, si el ángulo teta es muy pequeño, ¿sí? Si teta tiende a 0, entonces el coseno ¿a qué valor tenderá? Perdón, repite, es que se cortó. Sí, qué pena. Si teta tiende a 0, baja, no es 0, pero tiende a ser 0, ¿el coseno a qué valor va a tender? A 1. A 1. Entonces, si teta es igual a 0, coseno de teta va a tender a 1. Y por eso es que para valores muy pequeños del ángulo, el coseno tiende a 1, siempre y cuando teta esté medido en radianes, porque estas definiciones las damos en radianes. Y el seno va a pasar lo siguiente. Cuando el ángulo es muy pequeño, ¿sí? Nota que esto que hay acá casi se confunde la recta con el arco de circunferencia. Y el arco de circunferencia, o sea, ese es casi aproximadamente y, es aproximadamente y. Cuando el valor es muy pequeño, casi que uno no diferencia entre quién es arco y quién es recta. Si es muy grande, pues sí diferencia entre arco y recta, pero si es muy pequeño, casi que es el mismo valor.
Y el arco de una circunferencia se calcula como R por teta. Pero como el radio vale 1, en este caso, y vale teta. Es decir, si teta se aproxima a 0, el seno de teta se aproxima a teta. 0. No va a ser 0, va a ser 0 en el valor, pero si yo tengo un valorcito muy pequeño, va a ser casi lo que mide el ángulo en radianes. Y como tangente seno sobre coseno, entonces si teta tiende a 0, la tangente tiende a teta sobre 1, que es teta. Entonces, para pequeños valores de ángulos, se cumplen estas tendencias de que el coseno lo puedo hacer casi 1, el seno lo puedo cambiar por teta y la tangente por teta. ¿Estamos? Y pues ya estamos. Listo. Ahora, en tu problema, que creo que es una barrita curva, que tiene una simetría, que este es teta medios, y que esto es teta medios, yo tengo una fuerza por aquí. Digamos, si yo tengo una fuerza por aquí así, normal, y otra fuerza por aquí así, normal, pues si yo en este punto trazo, yo supongo que mis ejes son estos, voy a trazar aquí y aquí. Estos son mis ejes coordenados. Pues esta fuerza y esta fuerza se van a inclinar aquí. Obviamente por geometría este ángulo va a ser teta medios y este ángulo va a ser teta medios porque son ángulos agudos entre líneas perpendiculares. Y si yo descompongo esta fuerza, pues va a tener una componente que es así y otra componente que es así, y esta fuerza va a tener una componente que es así y otra componente que es así. Entonces, esta componente pues es la fuerza por el coseno de teta medios, mientras que esta componente va a ser la fuerza por el seno de teta medios. Pero si este ángulo de teta medios es muy pequeño, pues el seno de teta medios será teta medios y el coseno de teta medios será 1. Entonces ya puedo hacer ahí algunas relaciones. ¿Eso era tu pregunta más o menos o no? Sí, profe, eso era la duda que yo tenía. Lo que pasa es que ahí en el ejercicio eh, nos aparece, pues tenemos que poner el diferencial de teta. Entonces eso lo ponemos porque por esta división, o sea, por el cambio del ángulo a la hora de... Más que te están diciendo, esta es la barra curva y tú estás tomando este pedacito. Entonces este pedacito aquí tiene un ángulo de teta. Es muy chiquito. Es el pedacito que te está mostrando aquí grande que analices. ¿Sí? Sí, profe, sí. ¿Estamos? Sí, señor. Bueno, entonces trata de darle solución y mañana la volvemos y la preguntamos a ver cómo les fue después de que les di esta aclaración. ¿Listo? Ahora, yo sé, y ahora con lo que les voy a decir, que eso están los solucionarios y que ustedes tienen solucionarios ilegales. También sé que son ilegales. No ese es el sentido. El sentido es que si usted quiere ser ingeniero y quiere analizar problemas, tiene que analizarlos usted. No importa que se equivoque muchas veces. Así nos pasa a nosotros cuando preparamos clases también y nosotros también estudiamos. Los profesores también fuimos estudiantes y estudiamos y nos quemamos y hacemos proyectos de investigación en los cuales cada rato nos equivocamos y tenemos que volver a empezar. Y en el caso de proyectos de investigación, pues no tengo solucionario, no me dan la solución. A John Sebastián no le dan la solución, ni a Camilo Loaiza, que también lo tengo, no le dan la solución. Ellos tienen que hallar sus soluciones. Entonces uno tiene que acostumbrarse a que aquí yo no estoy porque el profesor me ponga ahí ese 5 así yo, porque simplemente presenté. No. Y tampoco es mi idea ni mi intención de estas actividades. En estas actividades es, tú lo haces, tú piensas, tú rayas, te equivocas y vuelves y rayas y anotas por qué me estoy equivocando, qué estoy haciendo aquí que no entiendo. Y hacer lo que hiciste me parece muy bien. Vea, yo no entiendo por qué coseno de teta cuando teta es muy pequeño tiende a 1. O porque el seno de teta cuando teta es muy pequeño tiende a teta. Entonces, voy a tratar de hacer un intento de entender por qué. Y si no, pues pregunto. Eso está muy bien. Listo. Y lo
último que no quiero que hagan es que hagan corrupción, que se metan a la solución que alguien más dio y la presenten como propia. Porque eso básicamente es hacer fraude. No, para eso es que se están formando como ingenieros, para tener todo ese proceso. Y les aseguro que si hacen ese proceso ustedes mismos juiciosos, van haciendo los ejercicios y todo, pues luego no vamos a tener líos ni en los exámenes ni en la presentación de pruebas. ¿Estamos? Atiéndame esta Sí, profe. recomendación. Puede sonar cansón, pero es válida. Es válida. Es válida porque de nada te va a salir, de nada te va a hacer, o no te va a servir mucho salir con unas notas ahí, unos 13 porque en algún momento hice fraude o algo, etcétera, y que después pases hojas de vida y pases hojas de vida y pases hojas de vida y en las entrevistas te quemes. Porque te preguntan cosas en las entrevistas y, y la persona que te está contratando, por lo menos en la parte técnica, tal vez pases las psicotécnicas, tal vez no, pero la que te está contratando en la parte técnica te vas a dar cuenta si sabes o no sabes. Y si no sabes, te van a decir, bueno, muchas gracias y tú sigues ganando horas de vida. Y eso no es bueno, no es bueno. Ahora, por ejemplo, tenemos casi un éxito que, por ejemplo, Jaime Arenas, que trabajó conmigo mucho tiempo, y bueno, ya está muy pronto para entrar a Mave, ha pasado las pruebas, pero él ha trabajado muy juicioso. No he dicho que jamás haya hecho trampa, no, pues porque ninguno de los hombres somos perfectos y alguna vez todos hemos cometido alguna una situación de no ética, pero eso no se puede convertir en el modo de vida. Se tiene que convertir en alguna vez, pero no es que mi modo de vida sea así. ¿Estamos? Señores, Sí, profe. bien. Entonces, otra suposición que tuvimos, el principio de Saint-Menan, es la homogeneidad. Y vamos a decir que la homogeneidad consiste en que las propiedades físicas, las propiedades mecánicas son un tipo de propiedades físicas, son las mismas en la vecindad de un punto material. Es decir, si este es un material y este es mi punto material, y en ese punto material yo le puedo pedir propiedades físicas como la densidad, le puedo pedir la propiedad física como yo qué sé, la conductividad eléctrica, o la conductividad térmica, en ese punto, ¿cierto? Y yo tomo una vecindad y tomo un punto en esa vecindad. Si aquí tenía unas propiedades 1, aquí también va a tener unas propiedades 1. Y si tomo un punto de esta vecindad, también va a tener esas mismas propiedades 1. Entonces a eso nos referimos con homogeneidad. Y esta es más fácil de mantener en nuestros materiales que estudiamos, pues porque nosotros podemos seleccionar espacios donde sea seccionalmente homogéneo. Es decir, si hay un material que sea compuesto, por ejemplo, no tengo este lío en ciertas partes del material, en ciertas partes sí. Entonces, digamos, en la aplicación de la barra que estamos haciendo, si toda la barra es de aluminio, pues la densidad va a ser la misma en diferentes puntos de la barra. O la conductividad eléctrica del aluminio va a ser la misma en diferentes puntos de la barra. Me hago entender, chicos? Sí, profe. Listo. Sí, profesor. Pero si tenemos un Sí, material profe. compuesto,
por ejemplo, yo trabajo con materiales que son compuestos de PMMA y PC, que son dos polímeros, polimetilmetacrilato, que es acrílico, y policarbonato. Y obviamente, pues aquí en la unión va a haber un adhesivo. Entonces noten que ahí tengo ciertos líos con la homogeneidad. Entonces, si yo tomo una vecindad aquí o una vecindad aquí, aquí se chequea la homogeneidad. Pero si mi vecindad es aquí, ahí no tengo yo homogeneidad. Porque voy a tener unas propiedades por aquí para el polímero PMMA, unas propiedades por aquí para el adhesivo y otras propiedades por aquí para el PC. Entonces, aquí me toca tomar otra estrategia diferente a las estrategias de esfuerzo que estamos calculando para la barra esa que seleccionamos. Pero si trabajamos en esta zona, pues aquí todo va a ser las propiedades del PMMA y aquí todas las propiedades del PC. Pero aquí voy a tener problemas. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Si no me contestan, yo asumo que sí. Y después vamos a hablar de isotropía. Y en la isotropía, sí vamos a hablar fuertemente de propiedades mecánicas. Y vamos a decir que esas propiedades mecánicas de un punto material son las mismas en todas las direcciones. Es decir, yo escojo un punto material y escojo una dirección. Digamos esta dirección. Me voy a mover sobre esta dirección. Y yo tomo otro punto material. Entonces esta es la dirección 1. Y ahora tomo una dirección 2 y tomo otro punto material. Entonces yo mido una propiedad mecánica. Por ejemplo, una propiedad mecánica es la dureza. Entonces va a decir que la dureza tiene un valor H1. Y yo miro aquí este punto y la dureza también tiene H1 y mido en este punto y la dureza también mide H1. Entonces digo que el material es isotrópico. Pero si yo mido en una dirección y me da H1 y en otra dirección me da un valor H2, por ejemplo, voy a hacer una prueba de dureza Rockwell y entonces mido aquí, eso me da 70 Rockwell y aquí me da 95 Rockwell en otra dirección. Pero yo mido aquí, me da 70, 70, 70, 70 y aquí me da 95, 95, 95, 95, es decir, cambian en la dirección. Entonces decimos que el material no es isotrópico. Vamos a decir, por ejemplo, que el opuesto de algo isotrópico es algo anisotrópico. Y pues en ese caso tenemos materiales como los compuestos de fibras. Digamos, esa es la matriz, que puede ser en cerámico, o puede ser polímero, puede ser metal, pero no es muy común, más común que sea cerámico y polímero. Y dentro de esa matriz tengo fibras orientadas, por ejemplo, como ustedes han oído hablar del Kevlar o de la fibra de carbono, compuesto de fibra de carbono. Entonces tengo unas fibras acá, entonces tengo unas fibras. Y yo lo que busco es cuando hago un material compuesto como este reforzado por fibras, esta lámina reforzada por fibras, quiero combinar propiedades, tomar lo mejor de esto con lo mejor de esto para hacer un material mejor. Cada uno. Obviamente,
Eh, no hay no hay nada gratis. Los gringos dicen there is no free lunch. Si yo debo perder alguna cosa para ganar otra, no necesariamente siempre gano. Pero bueno, digamos que en estos materiales se busca es eso, que se optimicen algunas propiedades que son importantes en contra de otras, pero se optimizan las que son importantes. Entonces yo voy a hacer una prueba de tensión. Y aplico fuerzas en esta dirección, unas fuerzas P1. Y encuentro una propiedad, digamos que se llama el módulo de Young. Entonces, que ustedes la vieron en materiales, pero pues que aquí la vamos a volver a retomar fuertemente por el comportamiento del material. Y obviamente, si yo hago tensión, noten que básicamente las fibras se están comportando a tensión. Puede que la matriz sea cerámica y sea muy frágil, entonces las fibras son las que aguantan esa tensión. Entonces básicamente el módulo E1 está gobernado por el comportamiento de esas fibras que las localice así. Pero si yo hago una prueba por aquí, entonces podemos decir que en P2 el módulo de Young es diferente. Si yo hago una prueba por aquí, obviamente ya no estoy en la línea de las fibras, sino que estoy transversal a las fibras y pues el módulo me va a cambiar y es diferente. En este caso, estamos hablando de que este material no es isotrópico, sino que es anisotrópico. Pero pues la mayoría de metales comunes de ingeniería o de cerámicos comunes o polímeros comunes son isotrópicos. Es decir, si esto es de aluminio, el aluminio es isotrópico. Es decir, no importa si yo hago la prueba de tensión por aquí o por aquí o por aquí, pues las propiedades me van a dar muy parecidas. Me van a dar casi la misma, estadísticamente la misma, aritméticamente muy parecidas. ¿Se comprende? Caballeros. Sí, profe. Está bien, profe. Sí, Bien. profe. Y esto lo viven ustedes cuando almuerzan, y es que cortar la carne no es lo mismo por un lado que por el otro. A veces hay unas carnes que son fibrosas, entonces si usted le pega en la dirección de las fibras, la corta más fácil, pero si la empieza a cortar en la dirección de las fibras, es más dura de cortar, se empieza a desorganizar ahí todo el proceso, porque las propiedades son distintas. Entonces decimos que hay anisotropía. ¿Listo, chicos? Sí. Sí, Bueno. profe. Dame un segundito, termino de copiar una cosa. Entonces, van a completar la lectura del texto guía de BIR hasta la página 17, por favor. Hasta la página 17. Terminen el problema que mañana lo voy a revisar. Voy a revisar cómo les fue con ese problema y con esa actividad. Y mañana voy a hacer una pequeña introducción de lo que vamos a hacer mañana. En estos 5 minutos. Vamos a ver algunos ejemplos. En este caso, esto es lo que tenemos, es el proceso de carga axial céntrica, donde noten que las cargas están alineadas con el centroide. Este es el caso que estamos estudiando. Es el caso de esta estructura, por ejemplo, o las armaduras que estamos estudiando, donde todos los miembros están a tensión o compresión. Esto se llama el puente de la matemática y está en la Universidad de Cambridge. Tiene historias famosas y mitos de que una vez lo
lo desbarataron y que casi no lo vuelven a unir, etcétera, etcétera, que porque Newton lo había creado, etcétera. Hay mucho de cierto y mucho de falso. Este tipo de carga, que también es axial, lo vamos a llamar excéntrico. Este lo estudian en resistencia 2. Y es porque, si bien estas cargas son axiales y uno diría esto está con presión, no todas las secciones transversales tienen esta línea por su centroide. Es decir, en cualquier sección transversal que yo corte perpendicular a esta línea pasará por el centroide, pero aquí no, como por ejemplo esta. Entonces, si yo hago un corte interno acá, pues además de esta carga interna que me debe equilibrar esta, pues esta y esta forman un par que tiene que ser equilibrada por esta. Entonces, esta sección está también a flexión. Entonces, este tipo de cargas no las vamos a estudiar todavía. Solo vamos a estudiar cargas que tengan que ver con este sentido. De hecho, esto no lo vamos a hacer este semestre, lo estudian resistenciados. Esto sí. Y nos vamos a enfrentar a este otro tipo de esfuerzos que vamos a llamar esfuerzos cortantes, como el de estas uniones, esta unión que hay acá, en donde el cual la carga no genera un esfuerzo normal, porque noten que la carga es paralela al plano de corte, como ocurre en estas conexiones. Y se pueden presentar diferentes tipos de esfuerzos en este tipo de conexiones, que pues pueden ocasionar diferentes efectos. Esto lo vamos a mirar mañana con más detalle. Entonces, por eso requiero que hagan la lectura, como para que lleguen con instruidos y con preguntas. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bueno, ¿cómo se han sentido? ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Se va a entender lo que hemos hecho, lo que han estudiado? Obviamente esto pues tiene que ser leyendo el libro y resolviendo problemas del texto y resolviendo los problemas propuestos, y si no, no funciona. No funciona. ¿Vamos bien entonces? Sí, profe, una pregunta. Sí. En la tarea, yo le puedo enviar un archivo de Excel adjunto con las gráficas para que Claro. usted también, pues, sí, o sea, no hay problema, no es necesario que pues, las gráficas estén en la hoja. No, la puede mandar como un adjunto. Vale, listo. Listo, Listo, profe. Muchas gracias. mañana. Listo. Sí. Bueno, chicos, entonces nos vemos Listo, profe. mañana Muchas a gracias. las 8. Muchas gracias y una feliz tarde. Hasta luego, profe. Gracias, que esté bien. Listo. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, que esté bien. Profe, gracias. Chao.